Bueno, José Manuel Buján Álvarez, nací en Toreno del Sil, cerca de Ponferrada, el 18 de marzo de 1949. Tengo en la actualidad, por consiguiente, 58 años. Mi madre era costurera, enseñaba a coser ahí a las mozas de Toreno y de los pueblos cercanos. Yo recuerdo que iba gente por ahí a aprender a coser con ella, pues de Tombre de abajo, Tombre de arriba, el Librán, Villar, de Noceda, y mi padre se llamaba Delfín Buján Mariño, era gallego, de la provincia de Lugo. Había estado, por lo que él me contó, había estado pues segando ya de guaje de crío por ahí por los pueblos de Castilla. Después estuvo trabajando siempre en la mina de picador, estuvo en Favero, en Diego Pérez, y después estuvo ya en la cuenca de Toreno, en la MSP, en el grupo de la MSP de Toreno, en varios chamizos por ahí, en los Emilios, en la mina de Tombrio, que yo recuerde, y finalmente en Antracitas Gaiterro, que es donde se retiró por silicosis, de cuya enfermedad acabó muriendo aquí en el Instituto Nacional de Silicosis. ¿A qué año se jubiló tu padre? Mi padre se jubiló, pues no recuerdo yo los años que tenía, pero pues a los 48, 49 años. Sí, él murió en el año 94 y tenía de aquella 74 años, creo recordar. Murió precisamente de la silicosis, vamos, una parada cardiorrespiratoria, pero motivada por la silicosis que tenía. En la época que yo me crié en Toreno, pues, por una familia pues humilde, tengo una hermana que vive en Barcelona, tengo ahí está prácticamente toda mi familia consanguínea, que es ella, porque hubo otros hermanos que se murieron de pequeños, y al menos no llegué a conocer a ninguno, nada más que a ella. Mi hermana es mayor que yo, tiene ahora 70 y algo años, y como consecuencia de que mi madre se casó en segundas nupcias con mi padre. El primer marido que tuvo era José Mayo, era gallego también, minero, era el padre de mi hermana. Creo que mi hermana nació en el año 32, o 30, era muy pequeñita cuando la revolución del 34 y demás, y al padre de ella, el primer marido de mi madre, pues lo mataron los falangistas cuando pues a comienzos de la guerra, o coincidiendo con el periodo aquel de la revolución del 34, un poco después, cuando la cedo tal, pues concretamente yo siempre recordé de niño, mi madre hablaba siempre mi madre vivió toda la vida traumatizada con la muerte del primer marido. Nunca quería ir a ninguna fiesta. Teníamos la fiesta de San Juan ahí en Toreno y nosotros vivíamos ahí cerca de la plaza donde se hacían las fiestas, y ella no quería, ¿no? Que siempre estuvo siempre vestida de negro. Era una mujer pues que le molestaba pues la música, perdió la alegría, claro, pues cuando le mataron al marido, mi hermana, digo, pues tendría 2 años o 3 años, era una niña, pues mi madre pues tendría igual 27, 28 años, vamos, no sé exactamente la edad que tenía. Eso ya condicionó ya mi vida, ya desde pequeño, el hecho de que al padre de mi hermana, el primer marido de mi madre, lo hubieran matado los falangistas. Ese era el clásico paseo que creo que estaban arreglando pues un camino vecinal,
y además él con varios, y llegaron unos falangistas, algunos de Ponferrada, otros de Torén y por ahí, pues, yo de Guaje incluso pues tenía apuntados en una libreta los nombres de algunos de ellos para, oye, para el día de mañana decir, oye, pues estos se van a acordar, ¿no? Y tal. Digo que eso ya marcó ya ¿Te acuerdas de esos nombres? Sí, de algunos sí, pero bueno, tampoco. Sí, bueno, ahí concretamente uno, yo creo que mi madre hablaba que era un dentista que había en Ponferrada que se llamaba Lija, que se apellidaba Lija, vamos, yo no sé si sería verdad o no, porque mi madre no lo vio. Yo también he memorizado el policía que me torturó de Valladolid, he memorizado su nombre toda la vida. Nunca he sabido muy bien para qué, pero... Sí, aquí yo lo que oía siempre es eso, de que habían venido falangistas de Ponferrada, con alguno que había de Toreno también, que luego ya pues la mayoría ya pues se ha muerto. Y ese hecho fue bastante, o sea, condicionó bastante todo mi pensamiento, toda mi manera de vivir, de ser y demás. El hecho este de la muerte de tal. De aquella pues tuvieron problemas con el cura, porque al haberlo matado, además lo mataban por comunista, por rojo, porque siempre le metía en todo. Era gallego, ya lo cual ya influía bastante para que tal, era minero. Los mineros, pues a raíz de toda yo creo que fue cuando el 34 de Asturias, de la Revolución de Octubre, por ahí, pues de alguna cosa que hubo por ahí por Toreno, Matarrosa, pues había mineros por ahí, y concretamente pues yo recuerdo haber oído de que una de las cosas que le achacaban a él era haber entrado en un comercio de alguien de Matarrosa, cuyo nombre y apellido también me acuerdo, y que habían cogido pues por ahí latas de sardinas o de conservas o alguna cosa de esas. Bueno, entonces, pues digamos que los tenían apuntados, y cuando tenían la ocasión de que tal, pues iban a por ellos. Ustedes debían estar arreglando el camino, un camino vecinal creo, y llegaron con un camión, una camioneta, pim, a ver, el José se llamaba José Mayo, pero mi hermana es Mayo Álvarez, yo soy Buján Álvarez, mi hermana es Mayo Álvarez. Y José Mayo, pim, y alguno más, los montaron y los metieron en la camioneta y los llevaron ahí, pues en dirección de Toreno Matarrosa, a la altura del río Sil, un sitio que se llama Malpelo. Yo recuerdo que de críos íbamos también, de chavaletes, íbamos ahí al río, ahí no había piscina, pues íbamos ahí al río a bañarnos, y por ahí cerca del pozo Malpelo, pues por ahí es donde los bajaban del coche y pum, y les disparaban. Luego los querían enterrar por la iglesia, el cura no los dejaba enterrar, hubo siempre varios problemas. Eso también pues condiciona el hecho de que el ambiente familiar, porque mi padre también era minero, era gallego, y un poco también pues por la tradición y por el hecho de haberse casado con mi madre, pues también él siempre fue una persona de izquierdas. Yo recuerdo que cuando bebía algún vaso de vino, que solía ser con frecuencia como se hacía entonces, pues le daba por meterse con la Guardia Civil. Entonces pues empezaba a cantar la Internacional y lo de UHP y tal, y bueno, siempre mi madre siempre estaba temblando porque claro, cómo había quedado la guerra y demás. Hay detalles que yo recuerdo también, pues siendo chaval de 4, 5, 6 años, cuando era un crío todavía, ahí en la cocina de carbón que teníamos en casa, porque en una zona minera las cocinas de aquella además no había butano, pues luz prácticamente tampoco había, era de 125, y funcionábamos pues con el candil de carburo que tenía mi padre de la mina, traía en el carburo, y pues ahí, y una vez que ya se fue ampliando el servicio de electricidad,
teníamos un aparato de radio en casa, de esos antiguos, y ahí en la cocina, pues yo recuerdo que a las 8:30 de la tarde, a las 9, ahí empezaba a llegar gente, vecinos, pues yo recuerdo, además con mucho cariño, a un hombre que se llamaba Pedro Bacalao, lo llamamos, o sea, ¿No te acuerdas del apellido? Sí, el apellido era Pedro, yo creo que es Rodríguez, porque toda la familia vive ahí en Toreno, somos vecinos, y yo creo que es Rodríguez, porque era de la familia de los de Adela, y este hombre había sido cantero, me parece, Pedro, y era amigo de mi madre, pues eso, porque vivían ahí cerca. Había otra señora que se llamaba Catalina, que también iba, entonces aparecían por ahí, sobre todo ellos dos. Él estaba soltero, viudo, no sé si se había casado, ella sí estaba soltera, me parece, tenía una hija en Barcelona que debe vivir, que mi madre fue madrina de ella cuando nació, Pilar, se llamaba la hija de mi madre, y entonces ahí en la cocina pues ponían ahí alguna cosa para picar, si era la época de las castañas, pues las castañas asadas ahí en la chapa de la cocina de carbón, o algún cacho de queso, o bueno, pues el vino de la cosecha, que había poco, porque tampoco había grandes propiedades, pues había el clásico huerto que había, pues, con los tomates, las patatas, y luego pues el San Martino, se mataba un gocho y era con lo que se iba tirando todo el año, pues, y luego pues con el sueldo de mi padre que ganaba la mina. Entonces allí lo primero que llegaban era cerrar la puerta, y en la cocina y todo, pues enchufar la pirenaica. Yo recuerdo con mucho cariño, son de estas imágenes que te quedan muy grabadas de niño, pues eso, como empezaba ahí con los ruidos, los pitidos, eso, las interferencias que metía el régimen de Franco, para que no se pudiera escuchar Radio España Independiente. Ahí me impresionaba mucho aquello que nada más empezaron los ruidos de la onda corta, empezó aquí en Radio España Independiente, Estación Pirenaica, la única emisora de España sin censura de Franco. Me acuerdo como si fuera ahora la musiquilla aquella del comienzo del himno de Riego, el himno de la República, pues con una versión un poco, pues no sé, pues como tipo electrónico, así, pero vamos, se notaba muy bien que era, claro, yo de aquella no sabía lo que era el himno de Riego, lógicamente, pero bueno, que luego con el... ¿Qué años tenías? Yo te hablo de, pues tenía 5 o 6 años, yo de aquella. No había empezado a ir a la escuela todavía, pero bueno, ya esa gente que venía por allí, pues iban allí, pues se cerraba la puerta. Tampoco yo era consciente de que, claro, de que se estaba escuchando una emisora que no se podía escuchar, porque la pirenaica estaba prohibida. Y luego, pues a las 11 de la noche, pues se dejaba la pirenaica y se iba a Radio París, allí, y sí pagué. También recuerdo con mucho cariño cómo escuchamos las noticias de París o de la BBC, de cosas que pasaban en España y que lógicamente pues las emisoras de radio allí no, ni Radio Nacional ni Radio Juventud de Ponferrada, que eran las únicas emisoras que se escuchaban de aquella por allí, pues decían nada nunca de que si había huelgas en España, si el régimen de Franco era aceptado o no era aceptado y demás. Vivíamos un poco alejados de todo del mundo del ruido, y el único contacto que había con la política y con el mundo social pues era a través de la pirenaica, porque luego la emisora de Ponferrada pues era pues para escuchar peticiones del oyente, pues cuando yo recuerdo cuando hice la primera comunión a los 6-7 años, pues ahí te ponían las canciones, te diga, oye, pues para el niño José Luján en el día de su primera comunión, el día más feliz de su vida, pues venga, las canciones de aquella de moda, pues eran las de Antonio Molina, el Soy Minero, y alguna cosa más de Antonio Molina, prácticamente todas. A mí aquella situación, pues digamos que también me marcó, porque
luego son cosas que te vas moviendo en un ambiente determinado, hablando con personas como este Pedro Bacalao, Catalina, pues Pedro Bacalao también le tenían los falangistas hecha la fosa para enterrarlo vivo un día de las Candelas. Entonces el día de las Candelas yo recuerdo que Pedro Bacalao siempre se emborrachaba y decía que celebraba él su nueva vida, porque alguien le había dicho, oye, que van a ir a por ti y tal, que te tienen ya hecha la poza y tal, y entonces pues que se había escondido y anduvo por ahí cada poco, pues la gente se escondía. Catalina pues también iban a por ella, los falangistas hicieron un escarnio tremendo, y Catalina pues creo recordar que esa se escondió, vivía cerca de mi pueblo, pues en la noria, vamos, en los faldes de un pozo que había, pues por ahí enganchaba, pues salía una gente joven de aquella, pues se enganchaban por ahí, buscándolo por ahí, escapó de casa, iban a por ella, pues se metió por ahí, pues oye, no se ahogó, no cayó al pozo del agua de milagro. Entonces son de estas anécdotas que luego, pues hablando con esta gente, pues te iban contando ya cuando yo era ya mayor, cuando ellos iban ya también siendo más viejos y tal. Sí recuerdo que cuando yo empecé a ir a la escuela, toreno, pues a los 6 años, igual que todos, a los 9 o a los 10, pues claro, ya acababas la escuela y lógicamente digo, bueno, ¿y ahora a qué te vas a dedicar? En mi casa no había nada, no había ni tierras, ni había nada de nada, pues ahí la única salida pues era quedarte por allí, pues para hacer los recados y tal, o ir a clase particular, íbamos a clase particular a la Escuela Nacional, y luego a clase particular con un maestro muy bueno que hubo en Toreno, que dejó muy gratos recuerdos, que se llama Don Manolo. Íbamos a la escuela de él por la tarde, entonces salimos de la escuela a las 5 de la tarde, pues luego a la particular íbamos de 5 a 7, en parte también porque también nuestros padres no nos querían dejar por ahí por la calle toda la tarde, porque bueno, siempre armábamos alguna, pues, si ibas a robar manzanas, que si ibas a no sé qué, que si andabas, claro, estoy hablando de los años 50 y pico, 50 y pocos. Luego a los 10 años, pues ya, pues, yo vivía cerca de la iglesia, mi padre y mi madre nunca iban a misa por aquel problema que había tenido mi madre con el cura cuando le había matado al primer marido, que no lo había querido enterrar en el cementerio y demás. Pero bueno, pues como todos los chavales, pues hoy vas a la escuela y entonces pues ahí pues vas, tú fui monaguillo, pues yo siempre digo que casi aprendí el latín antes que el castellano, porque de aquello las misas eran en latín y a los 6, 7 años pues era monaguillo, fui monaguillo unos cuantos años. Y a raíz de ser monaguillo, bueno, y en paralelo eras monaguillo y en paralelo también ibas al Frente Juventudes, aunque mi padre y mi madre nunca me dejaron estar afiliado, vamos, si se enteran de que estoy afiliado yo al Frente Juventudes me matan, pero yo siempre iba al Frente Juventudes sin que se enteraran ellos a jugar al futbolín, al ping-pong, ahí no había futbolín, pero al ping-pong sí jugaba muchas veces el ping-pong, y a las damas en el hogar del Frente Juventudes. Él también tenía mucha amistad con el que era el encargado de aquella, que debía ser el jefe de Falange, Aureliano Velasco, que era tío de uno que fue diputado por León bastantes años y que ahora está un poco apartado de la política, por lo menos no sé si mucho, porque es un animal político, que es Conrado Alonso, Conrado Alonso Buitrón. Este era tío, se llamaba Aureliano, y éramos pues muy amigos. Yo iba a buscar a Aureliano a casa cuando iba a la escuela para que abriera el hogar y para estar ahí jugando o tocando la trompeta. Yo tocaba la trompeta también allí y demás, y aproveché para ir al campamento de la Vecilla, fui un año, otra vez al albergue Villamaní. Era, digamos, en un pueblo pequeño, pues era lo que tenías. Entonces, a raíz de esa relación con
con el cura, pues claro, cuando acabo lo de la escuela, pues todos los que estábamos ahí de monaguillos y tal, pues igual éramos 8 o 10 monaguillos. Me dice, oye, ¿por qué no vais al seminario y tal? Y entonces, pues bueno, habló con mi padre y mi madre. Mi padre y mi madre no querían que yo fuera cura, ni mucho menos. Pero, hombre, yo creo que se impuso un poco la sensatez de ellos. Mi padre, aunque no sabía leer ni escribir, solamente sabía firmar, pero él sí tenía, siempre dijo que él, lo que tenía claro para mí era que no quería que fuera a la mina. Que para ir a la mina ya bastaba él, que ya había picado bastante carbón, entonces que yo que estudiara, que hiciera por estudiar. Entonces, de aquella, pues allí no podía seguir, acabas la escuela y queda muerto. Entonces, la única posibilidad que tenías era ir a un colegio de frailes o al seminario. Pues bueno, pues a los 10 años recién cumplidos, ahí me fui a examinar con otros 5, 6 o 7, íbamos, de ahí del pueblo al seminario de Astorga. Nos examinamos ahí de ingreso y aprobamos, yo aprobé, y ahí en el seminario de Astorga, entré en el año 59, a los 10 años recién cumplidos, y estuve en el seminario de Astorga hasta el 62-63, luego cuando se inauguró el seminario de La Bañeza, pues pasamos, los que hacíamos tercero ya, a los 13 años, pues pasamos al seminario de La Bañeza y estuve ahí hasta los 15, 16 años, hasta sexto ya volvimos otra vez para el seminario de Astorga, y luego ya, una vez ahí, pues ya empieza uno, ya vas madurando un poco más y todas las cosas. Yo recuerdo que había en el seminario, tenía un amigo que era de Astorga, que me comentaba que él también y su padre y tal en su casa tenía un estanco, Eduardo Nuevo Palacio, que creo que falleció, y éramos del mismo curso. Entonces, hablando así un día, pues no sé cómo salió el tema de la Pirenaica y demás, pues o cuando huelgas, de las huelgas del 62, que había por ahí alguna cosa, eso que te contaban, o alguna historia de esas, y decía yo, pues sí, yo sé que eso tal porque en mi padre, además de ser minero, pues en mi casa escuchamos una emisora de noche que se llama La Pirenaica, y entonces pues sabemos que hay por ahí huelgas en Asturias y cosas, es decir que, y él me comentaba a mí también que tal, y entonces un día un cura pues que nos oyó la conversación y tal, y de, pero bueno, pero vosotros cómo vais a escuchar esas cosas y tal, que eso que está prohibido, y digo, madre mía, porque claro, de que ahí estabas en el seminario y estabas estudiando para cura, pero claro, estabas estudiando para cura, pero si te echan de allí, pues resulta que estoy ahora donde voy, a la mina. Entonces digamos, estabas viviendo continuamente en una tensión tremenda, porque aunque tú llegara un momento que eras consciente de que aquello ya no te gustaba, pues hombre, llegar a los 14, 15 años, pues ya empiezas a ver las cosas de otra manera, empiezas a leer, entonces un poco ya que vienes con cierto bagaje, digamos, de un ambiente determinado, familiar y cultural y demás. Y luego tal, pues entonces llega un momento que digo, oye, pues mira, va siendo hora de buscarse la vida por otro lado. Y entonces, pues a los 16 años, estaba haciendo sexto, ya de aquella, con otros amigos que había en el seminario de Astorga, nos matriculamos en León, en el Instituto Padre Isla, en el Viejo, nos matriculamos de sexto. Yo recuerdo que en el año 66, yo me examiné de sexto y revalida de sexto de aquella, en junio, y en septiembre de preuniversitario de las pruebas de madurez. O sea, en el mismo año todo, aparte del curso que había hecho, que estaba haciendo en el seminario. Y luego, pues ya dejé el seminario en el año 60. El curso 66-67 ya no volví. Para mí aquello supuso también un esfuerzo, el decirle a mi padre y a mi madre, aunque mi padre encantado. Mi padre cuando le dijo, oye, que no quiero volver, dice, bueno, ya era hora, joder. Y dice, ya pensé que te ibas a meter cura, menudo disgusto que nos dabas y tal. Pero bueno, aquello pasó y entonces
marché a Madrid, fui a Madrid a estudiar Ciencias Políticas, en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Con 17, 18 años. Tenía 17 en el año 66, 17 años. Sí, nací en el 49, 17. Me marché para Madrid a hacer Ciencias Políticas, hice Ciencias Políticas. En Madrid me pilló, pues yo creo que la época gloriosa del movimiento estudiantil. Yo ya en aquel momento, pues hombre, pues ya había tomado también contacto. Recuerdo que estando en el seminario en el año 64 por ahí, unas huelgas que hubo en Costillar, en un grupo que se llamaba Costillar, de Antracitas Gaitaro, que era la mayor empresa minera que había de antracita. Ahí, pues yo creo, bueno, en todo León y vamos, y en toda la cuenca del Sil, por supuesto, Antracitas de Gaitaro. Pues fueron por ahí unos rapaces iban a campamentos de trabajo, campos de trabajo a través del SEU. Yo no me acuerdo si iban para allá, total que bueno, como estábamos estudiando todos y tal, y entonces ellos iban ahí a hacer no sé qué cosas, congenié muy bien con ellos, políticamente ellos estaban próximos al Partido Comunista o estaban por ahí en algún lugar, pues sería el partido, porque yo de aquella lo único que oía hablar era del Partido Comunista, pues y bueno, yo de aquellas colaboré con ellos, bueno, en el año 74, que estaba yo todavía en el seminario, haciendo algún escrito que hicimos de protesta o para recoger firmas por ahí, alguna cosa de esas. Y en aquella época también oí hablar de Benjamín Rubio, que estaba en Villablino, que era, digamos, el líder minero al cual yo aprecio muchísimo, sigo apreciando a Benjamín Rubio. Y bueno, ya en aquella época, bueno, pues ya vas haciendo tus pinitos ya, digamos, contra el régimen. Pese a que digo que yo todavía estaba en el seminario y de aquella pues pensando que iba a ser cura. Luego ya una vez que ya fui para Madrid, pues ya automáticamente te cambia la vida, porque ya, y sobre todo en la época que nos toca vivir, del 66 al 71, que es la primera época que estuve en Madrid, pues ahí pues tuve ocasión en la Facultad de Ciencias Políticas, que era además la más politizada y la más puntera de todo el movimiento estudiantil, pues ahí tuve ocasión nunca estuve en el SEU ni en la SAPE, que había de aquella, las asociaciones del régimen. Lo que sí tuve contactos fue pues con gente de FUDE, de la Federación Universitaria de Demócrata de Estudiantes o Democrática de Estudiantes, algo así, y con el SDEU, el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid. Bueno, ahí nos pasamos más tiempo casi en asambleas abiertas y en manifestaciones por ahí que yendo a clase, porque además durante aquella época la universidad o las facultades estaban cerradas más tiempo que abiertas. Ya en el año 71 aproveché para hacer cuartiguito de políticas el mismo año para poder ir a la mili con los del reemplazo mío. Entonces pues acabé políticas y fui a la mili en abril, al Ferral, estuve en el Ferral haciendo el campamento y después en Astorga. Entonces ya antes de marchar a Madrid, pues dije yo, joder, que esto, porque yo quería ir a la mili, pero no para hacer las milicias, porque, coño, ya que vas a la mili, pues vamos a vivirla desde abajo. A mí siempre me gustó la cosa de vivirlas pegado a ras de suelo. Pero digo, oye, vamos a ir a la mili, pero para poder saber lo que es la mili, no vamos a ir al campamento que había por ahí Monte la Reina y demás, que podía haber ido. Pero yo ya de aquella, pues eso, ya tenía yo mi propia ideología próxima al PC y demás. Y yo decía, no, vamos a vivir con la gente de abajo, con
con la base, como se suele decir. Y entonces pues fui a la mili normal, hice la mili normal, pero claro, yo decía, joder, ahí 1 año y medio, 18 meses que era aquello, era tremendo. Digo, ¿cómo aguanto ya? Y yo además ya que tenía ya pues una ideología ya marcadamente comunista, y digo, ¿cómo aguanto yo ahí? Estoy hablando del año 71, o sea que es ya una época un poquitín ya más, no tan dura como la anterior, pero bueno, pero todavía sigue siendo dura. Y entonces pues alguien me dijo, pues matricúlate de alguna cosa y entonces te dan permisos para exámenes. Entonces yo pensaba, lo primero digo, oye, pues políticas económicas, me convalían alguno de económicas, porque ya estaba la facultad junta, era la misma facultad, pero digo, oye, pero bueno, si yo soy más de letras que las amapolas, si no sé ni nada más que las 4 reglas, digo, ¿cómo voy a matricularme en económicas? Entonces digo, oye, pues haz derecho. Bueno, pues entonces me apunté en derecho, me matriculé en derecho por libre para sacar permisos. Y siempre lo digo y he de reconocer que derecho, a mí la carrera nunca me gustó, la carrera. Es decir, es un auténtico aburrimiento. O sea, yo lo pasaba muy bien estudiando políticas, me gustaba mucho la carrera de políticas, porque era pues a base de leer muchos libros, muy variado, y sin embargo en derecho pues te daba el libro del profesor, tenías que ceñirte a ese libro y como te salías de ahí pues ya la fastidiamos. Es decir, yo tenía unas ganas tremendas de acabar la carrera de derecho, que la acabé luego en el año 74, una convocatoria extraordinaria de noviembre, pues empecé en el 71-72, pues en 3 años pues la acabé con algunas que me convalidaron de políticas y demás. Y entonces luego estuve en Madrid dando clase, haciendo de todo, vendiendo, buzoneando, vendiendo revistas por ahí por las casas y todo lo demás, dando clase de latín, porque bueno, al haber estado en el seminario, pues ahí dábamos sobre todo mucho latín. Y dando clase de latín y bueno, ganándome la vida como podía, pues para estar ahí en Madrid estudiando en la pensión, pagar la pensión y luego tal. Y hasta el año 74, el año 74 acabé y en el 74 ya tenía yo contacto, cuando venía de vacaciones, ya tenía yo contacto con gente del partido en la zona del Bierzo. Pero yo de la zona del Bierzo, bueno, anteriormente sí una experiencia, un detalle que siempre se me pasa y luego siempre me acuerdo cuando después de tal digo, oye, pues mira, no conté esto y tal. Recuerdo que en el año 68, debió ser en diciembre del 67 para enero del 68 o al revés. Era en diciembre del 68 para enero del 69. Sé que era el 20 aniversario o conmemoramos el 20 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos de la UNESCO, del año 48. Y hicimos un homenaje en Toreno a este maestro que comentaba antes, a don Manolo, pues gente que estábamos en la universidad y demás, y que nos había dado clase él. Y bueno, pues organizamos el tema, yo fui prácticamente el que organizó toda la historia. ¿El apellido de Manolo no te acuerdas? Uy, no me acuerdo yo ahora. Bueno, no me acuerdo, don Manolo. Pero bueno, la gente de la generación mía pues lo conocía, era una persona extraordinaria, muy buen maestro y fumaba mucho, me acuerdo que don Manolo fumaba mucho. Y entonces pues hicimos ese acto ahí en el cine y cada uno hablaba de una cosa, pues uno pues la biografía de don Manolo, otro tal, y yo recuerdo que el tema mío era sobre los derechos humanos. Fíjate, en Toreno y en el año 67-68 hablar de los derechos humanos, pues era una charleta pequeña, que me acuerdo que la llevaba pues escrita en unos folios. Y bueno, pues ahí pues hablas de los derechos humanos, lógicamente tienes que criticar las dictaduras, el fascismo y demás. Y al salir pues entramos ahí en un bar que había cerca del cine, en Toreno, ahí,
el Bar Asturias, y estamos ahí, pues estaba con otra gente y con los mismos que habíamos estado colaborando en el tema. Y hay gente, ahí entró el cabo de la Guardia Civil y me dice, oye, que quería hablar contigo y tal, y digo, bueno, ¿de qué? Gerardo se llamaba el cabo, quiero recordar. Y dice, no, es que tengo una orden del gobierno civil de detenerte. Digo, ¿a mí por qué? Y dice, no, por la charla esta que diste, que tal, que eso no se puede decir, y tal, y dice, ¿tienes ahí el documento ese que leíste y tal? Y yo, en mi buena fe en aquel momento, iba a hacer ademán de darle el escrito. Entonces, al lado mío, justo al lado mío, había un señor al cual yo siempre quise mucho, murió hace poco, se llama Andrés Rodríguez, el panadero, Andrés el panadero, y según meto la mano en el bolso y tal, me lo coge y dice, ven a sacarme la mierda por los cojones, le dijo al cabo. Y digo, oye, ¿qué pasa? Y dice, no, venga por él, ¿quieres el papel? Venga por él. Entonces, el hombre ya se vio, claro, en un bar donde nos conocemos todos, del pueblo y lo demás, el hombre cogió y marchó, y me dijo Andrés, me dice, él tenía un cuñado de él, que era pariente mío también, era brigada de la Guardia Civil, estaba en León, Martín, se llamaba, Martín Santalla o algo así. Pues dice, no te preocupes, que tal, pero no, al día siguiente el cabo Guardia Civil fueron a mi casa y me tuvieron en el cuartel de la Guardia Civil todo el día, y me tomaron declaración y tal, en el calabozo no estuve, pero sí me tuvieron ahí en el cuartel todo el día. Y la verdad que he de decir que bueno, la gente pues se portó muy bien, y cosa extraña que el que más se molestó por mí fue el cura, pues porque había sido seminarista, porque había sido monaguillo, porque éramos vecinos y tal, y recuerdo que habló con el obispo de Astorga, que de aquella se llamaba Antonio Briva Mirabén, habló con él y tal, y el Antonio Briva Mirabén a su vez habló con el que era de aquella gobernador civil de León, que era don Luis Amejida Guiar, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo de don Luis. De Amejide. Amejide, llamábamos Zenón. Zenón. No, Zenón, porque andaba de cena en cena, siempre. Y bueno, pues aquello pues quedó en ese dato anecdótico, porque claro, decía que así era comunista, que dijera a ver a quiénes más comunistas conocía y tal, y digo, pues no. Y que además la verdad que yo en aquel momento tampoco, pese a que yo Madrid sí conocía gente del partido y de fútbol y de bola, pero bueno, yo de por ahí en aquel momento pues tampoco conocía yo a nadie. Y bueno, ahí me tuvieron el día aquel y fue mi bautismo en estas historias. Bueno, y luego ya posteriormente pues acabé el derecho y ya me dediqué de lleno a trabajar en el partido y comisiones obreras. Estamos hablando del año 74 todavía. Sí, el 74. Entonces, el 74 yo seguí Madrid un par de años trabajando y ya íbamos colaborando ya con gente del partido, de por ahí, de organizaciones de estas, de estudiantes, de cosas de esas. Y ya en esos años 74-75, yo cuando iba a Toreno, que me pasaba en Toreno pues, mucho tiempo, siempre estaba en contacto ya con gente de comisiones obreras, que ya de aquella funcionaban comisiones obreras y el partido, sobre todo gente de Favero. Yo recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, de Valerio el de Lillo, que tenía ahí Valerio de la Sierra, que tenía ahí un bar en Lillo del Bierzo, y Octavio Quiroga, había Primitivo, estaba ahí también, y Enar, la mujer creo que se llamaba Enar, y con ellos pues recuerdo que íbamos, pues preparamos las plataformas del convenio de la Antracita, cuando había negociación del convenio de la Antracita, y
Y bueno, pues yo andaba con mi ordenanza laboral de la minería de carbón, pues con ellos, por ahí, pues asesorándoles un poco lo que podía y tal. Y luego ya en el 76, a raíz de una charla que vino a dar, yo creo que fue Julián Ariza, Julián Ariza o Marcelino Camacho, creo que fue Ariza, en Villablino, en verano subí con los de Favero, porque yo andaba siempre con los de Favero para allá y para acá, que eran los que más se movían además a nivel de gaitarro, pues siempre ahí había pues follones de que si huelga o paros en el Pozo, en Escandalo, en Jarrinas, no sé qué, pues por temas de polvo, siempre había un grupo que yo estaba muy identificado con ellos, que eran del partido todos y de comisiones obreras, que eran, digamos, los que pusieron la cara siempre allí por el resto de los compañeros. Ahí había el sindicato vertical, pero había también de esta gente. En Toreno, el primero que se afilió a comisiones obreras y al partido fui yo. Luego ya fue afiliándose alguna gente más y tal, pero siempre, por lo que comentaba, que fue un pueblo muy castigado en la época durante la guerra, en la época de la guerra civil y la posguerra y demás, y había un miedo tremendo. A mí mi madre recuerdo que siempre me decía, tú, José, no te me metas en nada, mira lo que le pasó al padre de tu hermana, que es total, que vuelven otra vez. Murió pensando que volvía otra vez a haber en la guerra civil. Y bueno, ahí estuve en Villablino, y a raíz de aquella, pues hablando con Benjamín Rubio, que era el que, y con Javier Rubio, que era el que organizaba, el que llevaba todo aquello por ahí, a nivel de partido y de comisiones obreras, que oye, pues mira, pues nos vendría muy bien aquí, a través de tener un abogado del partido, aquí en comisiones obreras, en Ponferrada, hay que lanzarlo de comisiones y tal. Y a raíz de ese momento, pues me puse en contacto con Daniel Fernández Taladriz, que era el responsable en Ponferrada de comisiones obreras, también era del partido. Daniel después pues se pasó, yo creo que al PSOE, al PC Punto, debió estar en el PC Punto de Ignacio Gallego o al PCP, y yo no sé si se pasó al PSOE y tal, pero bueno, entonces estuve en el 76, en octubre, noviembre y algo de diciembre, yo creo recordar, en Madrid, en el despacho de Alcalá, que eran despachos de laboralistas del partido, pues igual que estaba el de Atocha, Españoleto y tal, pues yo estuve en el despacho de Alcalá unos 2 meses así, pues cogiendo un poco de experiencia en el tema laboral de tal, para dedicarme, pues ya había dicho el partido que voy pues que a trabajar por ahí, pues a trabajar por ahí. Y entonces pues estuve en Madrid, y luego ya en diciembre del 76 ya me situé en Ponferrada, en el barrio de los Judíos, que era ahí está por la sede clandestina de comisiones obreras, que era en la escuela de exalumnos de escuelas sindicales o antiguos alumnos de escuelas sindicales, que ahí el que llevaba todo la organización y el peso de todo era Daniel Fernández Taladriz, que trabajaba en Roldán. Y bueno, ahí estuve en Ponferrada en comisiones, y en el partido, pues coincidí con, creo recordar así, a Corrado Vidal, me acuerdo, Corrado, que era psiquiatra, y también había otro que era ¿cómo se llamaba?, que vivía en la parte de arriba. Había dos muy famosos de Ramiro Paul, ¿no? Paul, y había otro que se dedicaba a esto de sillas o tal, que era, ¿cómo se llama, hombre? Los que arreglan estas cosas de sillas, el tapicero, ¿quién era el tapicero? El tapicero, no me acuerdo. El apellido no lo sé, porque Víctor Bayón habla de él como el tapicero. Yo a Víctor lo conocí en León, porque yo luego estuve ahí en Ponferrada, estuve el año finales del 76 y todo el 77. Lo cita como el tapicero, y no sabe el apellido. No sabe. Sí, el apellido es que no me acuerdo yo. Lo cita, me parece. No, ¿Cómo se llamaba este hombre?
Uno que yo creo que luego, hay uno que luego se pasó al PSOE también, no me acuerdo. Taladriz, me han dicho que se pasó al PSOE. Sí, no, vamos, no... El tapicero no me acuerdo cómo se llama. Sí. Bueno, y luego pues oye, pues sí participé en las elecciones, en las primeras elecciones democráticas del 15 de junio del 77 con... era el representante en el Bierzo del Partido Comunista. Merino era, Roberto Merino era el representante general en la provincia de León y yo era el representante. ¿Esto en qué año? En el año 77, las primeras elecciones, las elecciones del 15 de junio. Y yo estaba trabajando en comisiones de abogado ahí ya, y pues andaba por ahí con los mítines con Manolo Azcárate, que era el número uno de la candidatura al Congreso, y luego para el Senado sé que iba Benjamín Rubio, y no sé si iba alguno más que fuera de ahí, pero no me acuerdo. Yo me acuerdo de Benjamín Rubio, que coincidimos en varios mítines y demás, y bueno, de aquella participé mucho yo en el partido, pues eso, pues dando charlas por ahí y demás. Yo recuerdo que cuando fuimos a Toreno, a mi pueblo, a dar un meeting, que fue Manolo Azcárate, cuando hice yo la presentación, la gente quedaba, yo llegué así con las banderas, toda aquella cosa y tal, pues era impresionaba mucho. Y recuerdo que me llamó mucho la atención que al acabar el meeting, pues no sé si se puso la Internacional, y bueno, cantamos la Internacional, y la gente marchaba por ahí y tal, y se quedó de pie con un puño alto un gran amigo mío, se llama Goyo, que yo no sabía que Goyo era del partido, y Goyo y la familia de él, que eran de Madrid, pues resulta que era del partido. Pues era un hombre además que no sabe qué es de su vida, y yo no sé incluso si vive, vamos, igual lo mato y sigue vivo, pero una bellísima persona. Y hace mucho que no, porque yo ahora voy poco también a Toreno, una vez que murieron mi padre y mi madre, me voy poco por ahí, pero sí, me acuerdo de Goyo, que era una persona muy tal. Y bueno, pues ahí en Toreno pues creamos también comisiones obreras, se afilió alguno al partido, muy pocos, porque Toreno no fue la gente nunca de afiliarse a partidos de izquierda, por lo menos al PC, había mucha reticencia en contra del TFD, y al PSOE sí, porque el PSOE al ganar las elecciones, pues la avalancha aquella pues tremenda, pues ahí entraron desde falangistas reconocidos hasta gente de todo tipo, ¿no? Y bueno, luego en el año 78 pasé de Ponferrada, de Comisiones Obreras de Ponferrada, a la Unión Provincial de León. Ahí estuve en León, tuve una temporaduca malo ahí en el hospital Princesa Reina Sofía, que recuerdo que de aquella estaba de secretario general en León Manolo Velasco. Estaba Víctor Bayón, me parece que estaba en el partido, Víctor, que luego llegó Manolo Barrero, y de aquello creo que estaba Víctor Bayón de responsable político en la provincia. Y el secretario de Comisiones Obreras era precisamente Manolo Velasco, y andaba Villa por allí, Manolo Bayón, de Renfe, Justino, bueno, Casimiro, que estaba trabajando ahí en comisiones. De aquí trabé mucha amistad con Azucena, Fernando de los Mozos, que estaban de abogados ahí también en Comisiones Obreras, y era gente del partido, y siguen trabajando, siguen siendo, bueno, luego se separaron o divorciaron, Fernando y Azucena, pero de aquella vivían juntos, ¿verdad? Yo les estoy muy agradecido porque me acogieron muy bien en su casa, a Luis y Marro y María Jesús también, que eran gente muy próxima al PC, Roberto Merino. Había también otro que tenía una imprenta por ahí que se llamaba algo así, que se llama Celaraín, algo así. David López Valdueza. Eso, David. Es el que nos edita. Ah, sí. Sí, bueno, o sea, que siguen los viejos, y sí, luego sí. estaba Emeterio Morán,
Emeterio vive todavía. de abogado. Se ha jubilado hace poco. Y por ahí habrá más gente. Yo Sabio, me acuerdo de Sabio. Arturo Sabio. De Sabio, el paisano, el viejo. El viejo. Sí. Y bueno, de Gerardo Pertejo, que era de Trabajo, ¿de dónde era Gerardo? De Villacedré. De Villacedré, por ahí. Y bueno, luego estuve en comisiones obreras ahí. Antonio Larín, ¿lo conociste? Antonio López Larín. Yo sabes que ahora, la verdad... Era de la construcción. Seguramente, porque yo allí estuve el año, en León Capital, tuve 78 hasta abril del 79, que vine para Asturias, vine aquí para la Unión Regional de Comisiones de Asturias, y pues estuve en Ponferrada todo el año 77, en León el año 78, me casé en el 78 en León, con una de León que estaba estudiando aquí, y fue el motivo de venirme luego para acá, porque claro, venía ella, y mi mujer es de León, mi mujer y los padres también son de León, se llama Maite Coladas, y ahora vivimos aquí. Y bueno, vine aquí en abril del 79, en comisiones obreras, y luego pues coincidí en la época del partido con Gerardo Iglesias, estuve al poco de llegar se celebró, no me pilló lo de Perlora, afortunadamente, que aquello fue una escabechina, que debió ser a finales del 78, la asamblea de Perlora, donde se marcharon unos cuantos, decían que que eran leninistas, pero luego acabaron prácticamente todos en el PSOE. Por ejemplo, el presidente de la comunidad autónoma, Vicente Álvarez Areces, Tini Areces, era el responsable político de aquello. Marcharon todos porque decían que eso de echar por la borda el leninismo, que era un crimen y tal, y entonces luego fueron a acabar todos en el PSOE y otros más a la derecha todavía. Pero bueno, cada uno es dueño de hacer y de lo que quiera. Y bueno, yo siempre he tenido Luego, pues aquí estuve trabajando siempre en comisiones, ya digo, estuve en el secretariado del partido, en el comité ejecutivo, siempre en el comité central, y en la época de Gerardo, de Francisco Javier Suárez, de Gaspar Llamazares, cuando estuvo también Gaspar, que fue el último ya. Y luego en comisiones, en el año 2000, pues es cuando me propone Izquierda Unida, me propone para magistrado. El puesto mío que tengo yo ahora de magistrado es a través de una terna que propuso el Parlamento Regional de Asturias entre juristas de reconocido prestigio. O sea, los tres grupos parlamentarios que había, pues el PP propuso un candidato, un abogado, el PSOE otro, y Izquierda Unida me propuso a mí. Y bueno, pues cosas de la vida que mira por dónde, luego el Consejo General del Poder Judicial me eligió a mí para magistrado, y bueno, y aquí estoy. Yo no renuncio a nada, ni he renunciado a nada, únicamente lo que sí ocurre que, claro, como magistrado pues tienes expresamente prohibido pues el militar en partidos políticos, en organizaciones sindicales. Exactamente, no puedes tener el carnet, pero bueno, lógicamente pues la vida de cada uno tan intensa y tan rica, pues hoy pues tampoco se puede decir, oye, aquí hago un borrón y cuenta nueva y ahora me convierto en un ser que vive en el éter, despegado de todo, porque eso, aunque sería, es imposible. Y bueno, y aquí estamos. ¿Y de Jueces para la Democracia, me cuentas algo, si te apetece? Sí, de Jueces para la Democracia, bueno, yo al pertenecer a la carrera judicial, pues en la carrera judicial hay varias asociaciones judiciales. Está la Asociación Profesional de la Magistratura, de derechas, conservadora, Jueces para la Democracia, progresista, y Francisco Vitoria, independiente, y luego hay el Foro Judicial Independiente. Bueno, las más importantes son la conservadora, la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, y Jueces para la Democracia.
yo ya desde el principio, pues lógicamente viniendo de donde venía y con mi ideología, pues digo, oye, pues digamos el sitio correcto para mí. Además yo soy de las personas que siempre pensé, ya desde Guaje, digo, aquí hay que estar asociado a lo que sea, a algo, ¿no? El hombre no puede, el individuo no puede andar por ahí solo dando tumbos, tiene que estar asociado a un sindicato, a una asociación de lo que sea, de cultura, de política, social, de teatro, de lo que te dé la gana, pero estar en grupos, trabajar en colectivo, que es la única manera de trabajar. Sí. Y a partir del año 2000, de marzo del 2000, que ingresé en la carrera, pues ya sigo siendo todavía aquí el coordinador de Jueces para la Democracia en Asturias. Y somos ahora 21 afiliados, de 100 y pico jueces, 21, pues bueno, es un porcentaje bastante curioso, somos la segunda asociación en afiliación, que los jueces son bastante reacios a afiliarse incluso a asociaciones profesionales como son estas. Y estuve pues durante 2 mandatos también en el Secretariado Nacional de Jueces para la Democracia, es decir que en 7 años que llevo aquí en este... Bien aprovechar, la verdad. No, pero también influye que, hombre, que con la experiencia que traía de pues eso, de haber estado en el partido, de haber estado en comisiones obreras, pues hombre, pues saber trabajar en grupo, en colectivo, saber cómo es una organización, cómo funciona, pues es importante. Y bueno, y siempre que puedas hacer algo por servicio de los demás, pues mira, pues estupendo. En relación con la situación política actual, en términos generales, ¿que eres muy pesimista o no? Hombre, yo no me gusta ser pesimista, porque además si somos pesimistas, eso nos resta capacidad transformadora. Hay que ser optimistas y pensar de que se puede cambiar todo, se puede cambiar. Yo sigo pensando que se puede cambiar la sociedad todavía. O sea, no sé cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero claro, tenemos que pensar que la sociedad, esta forma de sociedad que tenemos, o este modo de producción, o como le queramos llamar, pues tiene que cambiar, tiene que ser mucho más humana, más solidaria, más igualitaria, no solamente que se respeten las libertades formales democráticas, sino que se profundice de verdad en los temas de igualdad. Entonces yo por eso soy optimista. Quizá a veces te venga un ramalazo de pesimismo, pues pensando que que el sistema de partidos políticos pues que no funciona como debería funcionar, que las asociaciones políticas o sindicales y demás no responden a las expectativas que tienen los ciudadanos, porque dice, oye, pues todos los partidos son iguales, todos los sindicatos son iguales, pues no, porque cada uno tiene su ideología, cada uno tiene su manera de hacer, tiene su estrategia. Ocurre que creo que estamos en una época, pues eso, de globalización económica, de globalización cultural, política y todo, donde cada vez las diferencias se notan menos. Pero claro, si no nos hacemos diferenciar, pues llegará el momento que la gente pues acuda pues a la abstención. Claro, y a mí lo que me preocupa en realidad de todo este proceso que venimos atravesando es que por una parte pues eso, que se haya pensado excesivamente quizá pues en el bienestar económico, en la mejora de condiciones laborales, sociales y demás, lo cual es muy importante para vivir en democracia, al igual que las libertades. Pero tenemos que pensar también, yo al menos pienso continuamente en que si en una sociedad no hay una tendencia a la igualdad, a buscar la igualdad y la solidaridad entre todos, lo tenemos muy fastidiado. Y claro, a veces cunde el desánimo, pues pensando que los partidos políticos, pues oye, pues que están a lo suyo,
los aparatos llegan a enquistarse, llegan a ser un fin en sí mismos, hay quien hace de la política pues su medio de vida, y eso, claro, eso a las generaciones actual, o sea, a las generaciones más jóvenes, pues yo creo que eso no les atrae. A los que venimos que somos ya mayores, nos fastidia. Nos fastidia que eso sea así, por lo menos a mí me pasa. Pero a los jóvenes, bueno, ¿y aquí qué aprendemos? Esto para... ¿Dónde vamos con todo esto? Yo no sé, de alguna manera hay que... Cada uno, pues oye, en su ámbito, pues el que trabaja en un sitio, pues trabajando de la mejor manera, esforzándose por ser el mejor profesional que sea, pues el médico como médico, el magistrado o el juez como magistrado juez, el fontanero como fontanero, el minero como minero, el conductor como conductor. O sea que todas las clases o todos los grupos, si tratamos de mejorar nosotros en colectivo, yo creo que eso tarde o temprano repercute en un mejor funcionamiento de la sociedad, y no digamos eso trasladado al ámbito de las asociaciones políticas y sindicales. Está claro. Bueno, ¿te apetece añadir algo? No creo, todo este rollazo, no ha sido tan largo, no creo. ¿Qué te he soltado? Fíjate, las 3 menos cuarto. 1 hora por ahí, grabada. Bueno, muchas gracias. De nada.